muy interesante. Así que vamos a orar al Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos permites reunirnos de esta manera virtual. Gracias, Señor, porque tú nos bendices para que podamos aprender acerca de tu palabra. Te pedimos que alumbres, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que traigas revelación a nuestra vida sobre tu palabra. Bendice, Señor, a mi hermano, pastor, supervisor, coronel. Señor, dale tu palabra, úsalo, y bendice a mis hermanos, bendice a los alumnos, para que podamos entender acerca de la cubierta en la mujer, que es el tema que nos toca en este día. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, y entregamos, Señor, en tus manos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir el libro que nos toca el día de hoy, que tiene que ver con el velo. ¿Sí? Amén. Ahí vamos a la 64. Estábamos con un poquito de problemas con el tema del internet. ¿Sí? ¿Esto queda así? Bueno. Muy bien. Esto lo sacamos de acá. Muy bien. Y aquí arranca este tema tan, diríamos, no sé si decir bien la palabra complejo, pero esto tiene que ver también con un tema teológico profundo, diríamos. Si agarramos este tema, a veces se complica tanto porque no hay, como diríamos, un interés, por así decirlo. Es algo superficial. Muchas veces agarramos este tema tan complejo de una manera superficial, entonces nuestro entendimiento queda corto, diríamos, para poder interpretar todo lo que esto significa. Y bueno, uno está orando durante la semana sobre este tema tan importante, y también oramos a Dios para que podamos alumbrar por medio de la palabra de Dios el entendimiento de los hermanos y hermanas que están escuchando este tema. Y repito, ¿no? Es un tema quiero que quede claro esto, muchas veces no se interpreta, podemos pasar años en la iglesia sin entender este tema. Y el error se comete es porque las personas de repente no escudriñan, no lo que se llama inquirir, ¿no? Investigar sobre este tema tan importante del orden de autoridad en el cuerpo de Cristo. Pero cuando uno lo logra entender, te da paz, te da un entendimiento que vos sabés lo que estás haciendo, o sea, no lo haces porque te lo dicen, no lo haces porque perteneces a una institución que lo hace, sino que vos lo podés hacer porque tenés la revelación, tenés el conocimiento del tema, te es revelado por el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros, que es el que revela los misterios de la palabra de Dios. Este tema de la cubierta de la mujer, yo voy a tratar de agregar, pero me ajusto al libro, nadie tiene que responder cosas que no están escritas en el libro. Hay que abocarse al libro, no lo podemos salir, pero yo voy a hablar unas palabritas a manera de ayudar, nada más, para todos aquellos que quieran investigar después, ¿sí? A manera de poder estudiar. Este tema de la cubierta, Corintios 11, no termina solamente en ese capítulo. No lo vemos solamente en el capítulo 11 del libro de Corintios. Lo vemos en las cartas del apóstol Pablo,
¿sí? Ya sea en los Corintios, en los Colosenses, Tesalonicenses, en Timoteo, y también el apóstol Pedro habla referente a este tema de autoridad hombre-mujer, sobre el velo. Allá aparece la palabra vestido, porque el título del capítulo 11 de Corintios habla de el atavío de las mujeres. Y después esa palabra desaparece, en los versículos desaparece, y aparece la palabra velo, ¿sí? Y una de las cosas, por ejemplo, Corintios 11, hay una palabra que usted después, a manera de armar un estudio aparte, diríamos, aparece la palabra instrucción. La palabra instrucción. O instrucciones. El apóstol Pablo habla de instrucciones sobre la oración, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el matrimonio también. Es un tema también que encierra el secreto del matrimonio. ¿Sí? En las cartas de Pablo, tanto de Efesios como Tesalonicenses, Timoteo, Pedro también habla sobre el matrimonio. Y el apóstol Pedro, dice, así se ataviaban. Así se ataviaban aquellas mujeres. ¿Sí? Habla hacia atrás, ¿no? El atavío de las mujeres. Una de las cosas que este tema rompe, ¿sí? Es la cultura, las tradiciones, las costumbres de esos tiempos. Y si nosotros miramos hoy en día, los informativos, las mujeres con el tema del velo, de los diferentes velos que se usan hoy, en el siglo XX, las mujeres tienen muchísimos problemas con el tema del velo. Fíjate que es así que aquellas mujeres, hace poquito se veía en los noticieros, donde lapidaron a una mujer que se sacó el velo. Por ejemplo. O sea que hasta el siglo XX hoy sigue la problemática de las costumbres, las tradiciones, lo que el Señor Jesucristo tuvo que confrontar también, allá en los evangelios, lo que se llama mandamientos de hombres. ¿Mm? Tradiciones, costumbres, que lo adoptaban como mandamiento de hombres. Entonces, cuando llegó el evangelio, rompe con esa cultura, con esas costumbres. Por ejemplo, el apóstol Saulo de Tarso era celoso de las tradiciones y las costumbres. Eso sí, hasta el día de hoy existe ese celo, ¿sí? Donde los hombres religiosos, entre comillas, de aquellos lugares, maltratan a las mujeres con el tema del velo. Es una problemática. Y entonces la mujer cristiana, cuando recibe esta revelación rompe, la hace libre a la mujer de las tradiciones y las costumbres, ¿sí? Y la hace libre. Y le da libertad, la hace libre a que la mujer pueda elegir. La mujer puede elegir. ¿Sí? Esa es la libertad que dio Jesucristo. Tanto el hombre como la mujer pueden elegir, no están atados a una tradición o a una costumbre, sino que ahora el Evangelio te hizo libre de las tradiciones y las costumbres. Y te da libertad para que vos elijas. Y el apóstol Pablo habla de esta libertad, que no la usemos, más allá de que tenemos libertad de elección, tenemos libertad para elegir, no la usemos esta libertad para hacer lo malo. Te da libertad que vos elijas tu propio vestido, ¿sí? Pero dice que tiene que ser casta, que tiene que irradiar como una santidad. Tu vestido debe irradiar santidad.
te hizo libre de esa tradición, te hizo libre de la costumbre, te da libertad a que vos elijas, ¿sí? Pero la mujer debe de elegir ahora una vestimenta que agrade a Dios, ¿sí? Esto lo aporto más o menos, si puedo ayudar en algo, ¿no? Porque a veces, teniendo a veces estudios bíblicos sobre doctrina en estos temas en la iglesia local, y cuando damos libertad de opinión, si no se profundiza, queda como un tema machista. A veces esta enseñanza somos tildados como machistas, ¿sí? Que la mujer tiene que estar sometida, sujeta al hombre, cosas así. Entonces, cuando se habla de este tema, si no se profundiza, queda ese pensamiento. Como que quedamos cortos con la enseñanza. Pero cuando vemos en el orden de autoridad, hombre-mujer, Dios, Cristo, varón, mujer, pero cuando vemos esto por la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. ¿Sí? Y que en el punto de vista Cristo, ya no son más dos, sino que son uno. Y el hombre tiene mandamiento de parte de Dios de cómo tratar a su mujer, como un vaso frágil, y le tiene que dar honor a la mujer. Fíjate que no hay machismo. El hombre tiene mandamientos de parte de Dios de cómo tratar a su mujer. No porque sea la cabeza, la va a tener un costado como menos. No. Más allá de que el hombre tiene un orden de autoridad establecido por Dios, dice la palabra de Dios que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Hay un orden de autoridad de cómo acercarse a Dios y cómo servir a Dios. Acá no hay nada carnal ni nada de machista o machismo. ¿Sí? Y Dios le dice al hombre que él debe de velar en este trato con su mujer, dice el apóstol Pedro, para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? En el trato. Entonces, si estos temas no se hablan, diríamos, queda el pensamiento de machismo. El hombre, si el hombre no está en paz con su esposa, no puede ministrar. Tampoco puede orar. Porque dice, para que las oraciones no tengan estorbo. Es importante como yo me llevo con mi esposa, la armonía con mi esposa, para que cuando yo me presente en la presencia de Dios no tenga impedimento. Entonces, si esto no se habla, queda corto, diríamos. Así que ahora nos vamos a abocar al tema que nos compete, que es el tema del velo. ¿Sí? Corintios 11 habla de este tema. Tito capítulo 2, verso 1 al 5. Efesios capítulo 5, del 21 al 33. Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 2 al 12. Primera de Pedro capítulo 3, del verso 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 2, del 8 al 15. Sería bueno combinar esto en el tema matrimonial hombre-mujer, ¿sí? Y no quedarnos solamente con el tema del velo. Cuando entendemos esto, es maravilloso, es honroso, lo que el apóstol Pablo usa en el cabello largo de la mujer, y tanto para el hombre el cabello largo es una deshonra, es lo contrario. Pero a la mujer dejarse crecer el cabello le es una honra. O sea que este comportamiento de que el hombre tiene que descubrirse y la mujer debe de cubrirse, le es honroso. Se puede presentar en libertad delante de la presencia de Dios. Por eso dice acá, existen opiniones diferentes en relación a la cubierta de la mujer. La mayoría de los movimientos evangélicos no requieren el uso. Algunos creen que
que trata de una tradición de la Iglesia Católica. ¿Qué enseña la Biblia sobre la doctrina de la cubierta de la mujer? Primera de Corintios, capítulo 11, Pablo establece que la razón del mandamiento de la cubierta de la mujer es el orden divino de sujeción. ¿Sí? Y acá es donde suena machista. ¿Sí? Acuérdense que esto que estamos tratando es cuando la persona se acerca a Dios. Se acerca para ministrar. Y sujeto a esta ordenanza, porque es algo espiritual, la persona está libre. Puede entrar a la presencia de Dios de una manera libre. A partir de esta declaración analizaremos orden de autoridad. ¿Qué es la cubierta? ¿Qué es el velo? ¿Qué implica el orden Dios, Cristo, varón, mujer? ¿Qué implica afrenta a la cabeza? ¿Qué dice la Biblia sobre el orden de autoridad? Pablo establece orden de sujeción. Dios, Cristo, varón, mujer. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ese es el orden, diríamos. ¿Por qué el varón es considerado la cabeza de la mujer? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta parte también, si no se explica, suena machista. Él se enseñoreará de ti. Qué feo queda si no lo explicamos. El hombre se puede enseñorear de su mujer. Se puede enseñorear de la mujer el hombre. Claro, si no se interpreta, quedamos mal. ¿No es cierto, hermanas Dorca? ¿Amén? ¿Qué dice la Escritura sobre la mujer que ora con la cabeza descubierta? Dice que afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre, el varón. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, acatacaluptos, sin cubrirse completamente, dice, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y ya sabemos la historia de quién sería la que se rapaban en aquellos tiempos. Las mujeres que se rapaban eran las mujeres de la vida, ¿sí? Y eran las sacerdotisas, ¿sí? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse? Acatacaluptos, cabeza descubierta. ¿A qué refiere afrenta su cabeza? ¿Es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. En el orden de autoridad. Recordemos, Dios, Cristo, varón, mujer. Voy a agregar algo acá que también viene como quien también tengo el Espíritu Santo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y quiero agregar mi granito de sal, diríamos, ¿no? En este tema hay temas, varones, lo que estamos escuchando, todos los que somos varones, ministros de Dios, ¿sí? Hay temas en el cuerpo de Cristo que el hombre no lo puede tocar. Cuando hablamos de mujeres, hablamos del sexo opuesto.
Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo pone un orden. Si la mujer quiere saber algo, como dice el texto, si la mujer quiere saber algo, ¿qué dice? ¿Que vaya y le pregunte al ministro? ¿Que le pregunte al pastor? Dice que le pregunte a su marido en su casa. ¿Ves? Como un orden, diríamos. ¿Sí? Hay temas que el hombre no puede tocar. Temas mujeres. Y tenemos que aceptarlo, varones. ¿Sí? Hay temas que nosotros no podemos tocar en el cuerpo de Cristo, cuando hablamos de mujeres. Entonces, hay, en este orden, en estas ordenanzas de autoridad, el apóstol Pablo habla de que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a cómo amar a sus maridos. ¿Ves que no es un tema nuestro? Es un tema que nosotros no podemos tocar. Porque está hablando de temas íntimos que tienen que ver con la vida matrimonial. Entonces esto se dice para que nos cuidemos nosotros los varones, que no podemos tocar cualquier tema en la iglesia porque somos varones o porque somos ministros. Por eso tiene que haber ancianas, estudiosas de la palabra de Dios, que escudriñen las Sagradas Escrituras, que entiendan la temática problemática matrimonial que enfrenta el matrimonio. Entonces, estas son las ancianas que pueden enseñar en el pueblo. De buen testimonio, llena del Espíritu Santo, de sabiduría, donde la autoridad de la iglesia puede echar mano y poder utilizar, como hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Usar a una anciana de la iglesia para que dé consejería, que el pastor de repente no lo puede hacer. Entonces, ¿te das cuenta que no es machismo? Es un orden de autoridad para guardar la salud espiritual de la iglesia y del matrimonio. El texto bíblico hace distinción entre cabeza cubierta y velo. ¿Qué significa la cabeza cubierta? Hoy estuve leyendo, allá por el libro del Éxodo, muy bien cómo lo explica el libro, sobre los utensilios que estaban cubiertos en la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba. Es bueno también interpretar eso, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Las mujeres de aquel tiempo, cuando escuchan esta palabra, estas mujeres sabían perfectamente quiénes eran las mujeres que se cortaban el cabello y se rapaban. Por eso utiliza la palabra si le es vergonzoso. Porque la mujer piadosa, cuando escuchaba esta palabra, por la reverencia que tenía a Dios, tenía temor en su corazón, tenían temor en su espíritu. Sabían que las que se rapaban o se cortaban el cabello eran las sacerdotisas, las prostitutas, las rameras hacían eso. Entonces les daba vergüenza. Entonces dice Pablo que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse. Katakaluptomai, que quiere decir cubrirse la cabeza. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. ¿Qué significa velo? En el verso 15, la palabra griega para velo es peribolaín, que quiere decir algo para envolver a alguien, el cuerpo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, algo para envolver, le es dado el cabello. ¿Qué dice la Escritura sobre el hombre que ora con la cabeza cubierta?
Me acuerdo que teníamos un vecino en la iglesia, nunca entró a la iglesia, siempre andaba de gorro, pero cuando estábamos predicando, cuando estábamos en la iglesia ministrando, yo veía a este hombre pasar por la calle frente a la iglesia, y cuando pasaba por la iglesia se sacaba el gorro y se lo ponía en el pecho. Y era un hombre mundano que no iba a la iglesia. Por el hecho de pasar por la casa de Dios, estábamos de culto, en reverencia se sacaba el sombrero. Sin saber, fíjate. ¿Sí? Dice que la afrenta su cabeza. El hombre que se cubre. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Afrenta es vergüenza. Avergüenza a su cabeza. O sea, que el hombre que se cubre para orar avergüenza a Cristo, que es su cabeza. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza a Cristo. ¿A qué refiere afrenta su cabeza? ¿Es la cabeza del varón? ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Recordemos, dice Dios, Cristo, varón, mujer. El varón afrenta, deshonra a Cristo cuando ora cubriendo su cabeza con una gorra, sombrero o cualquier tipo de cubierta. Ahora, voy a decir algo para que no cometamos un error, porque ha pasado, y a manera de ayudar lo digo. Nosotros como iglesia lo entendemos. El Hijo de Dios, el hermano que está bautizado en el nombre de Jesucristo, sabe que en la presencia de Dios no se puede cubrir. Pero ¿qué pasa cuando entra un alma nueva a la iglesia? Y no se saca el gorro. ¿Qué está pasando hoy en las iglesias? Por ejemplo, en los grupos de amistad o en la iglesia. Va gente con gorro. ¿Qué hacemos si entra un hombre así con un gorro a la iglesia? Una persona nueva en la iglesia. ¿Vamos a ir a atacarlo y a decirle que se saque el sombrero, que es una falta de respeto? No, no le podemos decir nada. Porque es un tema de entendimiento. No podemos obligarlo a que se saque el gorro, porque entró a la iglesia. Es un tema, primeramente, que es un tema que le corresponde al pastor. Nadie que esté en la puerta de portero, de ujier, le tiene que decir que se saque el sombrero a una persona nueva. Porque es tropiezo, porque la persona no sabe lo que está haciendo. Cuando comienza a comprometerse con la iglesia y se somete al discipulado, entonces ahí ya es otra cosa. Se lo puede ayudar a que entienda. Pero esto se dice para que no se ponga tropiezo cuando una alma nueva entra a la iglesia. Por ejemplo, hay personas que no han entrado más a la iglesia, hablando de mujeres nuevas que han entrado a la iglesia, enseguida alguna hermana no tiene mejor idea de ir y darle un velo para que se cubra, como obligándole a que se cubra. Y eso ha sido de tropiezo, como que se le está obligando a que lo haga. Entonces hay que tener cuidado que este es un tema de entendimiento. Si la persona, si Dios le abre el entendimiento y lo entiende, vamos a ganar un alma y va a defender la doctrina apostólica. Perdón, amén. Pastor. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, perdón, Pastor, un breve comentario.
el apóstol le está diciendo a la iglesia eso. Convengamos que las personas que vienen nuevas son invitados, están visitando, entonces todavía el mensaje, digamos que no es para la iglesia en este caso, ¿verdad? Es decir, como bien dice el pastor, esa persona que viene, tanto mujer o hombre, todavía no son miembros de la iglesia. Esta enseñanza del apóstol es para la iglesia, persona que nació de nuevo del agua y del espíritu. Por eso es doctrina, por eso es enseñanza, para una persona que ya está adentro. El que viene de afuera, que venga como venga. Y después Dios lo toca y va a empezar el proceso de conversión, digamos, ¿no? Amén, amén. Disculpe, pastor, era eso nada No, más. no, perfecto, perfecto, perfecto. Está bueno eso. ¿Saben por qué, amados hermanos en Cristo, que estamos escuchando esto? Porque hemos cometido muchos errores al respecto. Hemos cometido muchos errores al respecto. Entonces, bueno, estamos aprendiendo, ¿no? De cómo ganar un alma. Me acuerdo que estaba en una reunión y había una almita ya bautizada, hacía poquito se había bautizado, y no tenía en claro el tema de la cubierta. Y estábamos reunidos ahí, un grupito bastante lindo, y las hermanas sacaron sus mantillas y comenzaron a cubrirse para orar. Y esta hermanita, que hacía poquito yo la había bautizado, se llama Marcela, ella me mira a mí y le da vergüenza, sintió como una vergüenza, porque ella no tenía nada para cubrirse, pero tampoco se quería cubrir porque estaba como enojada. Y adelante de todos, alzó su voz y me dijo, yo no me pienso poner eso. Como enojada, ¿vio? Yo no me pienso poner eso. Y todos escucharon lo que ella dijo. Pero Dios es tan bueno, no podía yo ponerme, como dice el apóstol Pablo, que no contendamos sobre opiniones, que es para la perdición de los oyentes. No puedo yo ponerme a discutir ese tema en una reunión, ¿no? De hogar, diríamos. Pero Dios en ese momento, porque fue como un espíritu, que por lo que ella dijo, como que, y por el rostro, como estaba como enojada, cambió un poquito el ambiente. Y Dios en ese momento me dio palabra. En ese momento me dio palabra, porque ella se cerró. Cuando ella dijo esa palabra, su corazón automáticamente se cerró a todo lo que estábamos por hacer ahí. Y estábamos por orar. Y Dios me dio palabra. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta, Marcela? Le dije. Sí, me dijo. ¿Te acordás de tu abuela? Sí. ¿Tu abuela iba a la iglesia católica? Sí, mi abuela era católica. Y cuando tu abuela iba a la iglesia católica, ¿qué llevaba en la mano? ¿Qué llevaba cuando iba a la iglesia católica? Y empezó a hacer memoria ella, y se acordaba que su abuela y su mamá, cuando iban a la iglesia católica, llevaban un velo para cubrirse. Y es más, en ese tiempo se usaba el himnario en la iglesia católica. Mi abuela y mi mamá llevaban un velo y llevaban el himnario. Y le digo, bueno, mirá, imita a tu abuela, imita a tu mamá. Y como vivía al lado ella, me dijo, yo tengo el velo de mi abuela, ¿lo puedo usar? Por supuesto que sí. Y no saben qué hermosa mantilla que trajo. Y estaba re feliz porque estaba usando la mantilla de su abuela. Lo digo para la gloria de Dios, ¿no? Y en ese momento Dios dio la salida con eso. Y a partir de ahí siempre se estaba cubriendo. Tal vez no porque lo entendió, sino porque se acordó de que su abuela y su mamá usaban la mantilla.
¿no? Después seguramente lo habrá entendido, pero lo digo para la gloria de Dios. Es un tema de revelación también. Pero yo invito a las hermanas Dorcas, que investiguen sobre el tema, para que lo tengas claro, ¿sí? Que no te sea una carga, usar una mantilla, ¿sí? Que no te sea una carga. Tampoco puede ser una cortina, un repasador, algo del momento para cubrirte. No, tiene que ser algo consagrado. Porque vos con ese medio te estás acercando a Dios. Lo reconoces a Dios como tu autoridad, como tu Dios, como tu Señor. En ese orden de reverencia a Dios, que es un orden de autoridad. Si el hombre está usando un gorro, un sombrero, y en ese momento se le viene al corazón que tiene que orar, él como en señal de reverencia se saca el sombrero, se saca el gorro, en señal de reverencia para orar a Dios. En el orden de autoridad siempre. ¿Cómo se interpreta el texto? Si es deshonesto la mujer cortarse o raparse, que se cubra. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y recién dijimos que las mujeres sabían quiénes eran las que se cortaban el cabello. Y si es a la mujer vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Para no parecerse a esas mujeres, ¿no? Y ahí tenemos una imagen. Cuidado con esto. Y es necesario que se diga, porque hay personas que están con un tratamiento médico y quedan así. ¿Qué? ¿Son rameras? ¿Son sacerdotisas? ¿Son malas mujeres? No. Están con un tratamiento médico. Y puede pasar esto. ¿Sí? Por eso hay que tener como una interpretación también. Tal vez esta persona esté así porque tiene una enfermedad. Poniendo cada cosa en su lugar. ¿No? Pero en aquel tiempo, si la mujer es una mujer sana, no tiene necesidad de raparse esto, no debe de hacerlo. La palabra declara que la mujer debe cubrirse para honrar al varón, su cabeza. Y el varón es la cabeza de la mujer. Es la gloria del varón. Porque el varón no debe cubrirse, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Por causa de los ángeles, dice. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? Amados hermanos, qué importantes son estas enseñanzas. Qué importante. Lejos esté de nosotros que en el altar de la casa de Dios haya gente con los cabellos así ministrando las cosas de Dios. Eso no debe de pasar, hermanos. El hombre debe de cortarse el cabello y la mujer se lo debe dejar crecer. Esto deshonra. Es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. ¿Por qué es deshonroso que el hombre deje crecer su cabello? La naturaleza misma no nos enseña que a varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello.
Este tema de doctrina no tiene discusión. ¿Sí? No tiene discusión. Es un tema que no tiene discusión. Son mandamientos de Dios. ¿Por qué? Dios desea que el hombre y la mujer sean diferentes. Es vergonzoso que el hombre tenga cabello largo porque así está tratado de ser y verse como mujer. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En su vida diaria natural, su cabello largo le sirve como una cubierta, algo para envolver el cuerpo. Uso de la cubierta en la mujer. La Biblia manda la cubierta, toda mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Debes enseñar a tu hija este mandato en temprana edad. La mujer debe cubrirse porque son leyes espirituales. Esto es importante. Son leyes espirituales. Orar o profetizar sin cubrirse la cabeza afrenta su cabeza. La mujer es la gloria del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora voy a abrir un poquito a preguntas. Dios lo bendiga, Dios te bendiga, pastor. Amén. Amados Una hermanos. consulta. ¿Por qué a causa Sí, de sí. los ángeles es que la mujer debe usar el velo? Miren, hay diferentes opiniones. El tema de ángeles. ¿Sí? Sabemos por la palabra de Dios que la iglesia está rodeada de ángeles, de ejércitos celestiales que protegen el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay mucha base bíblica al respecto. Son cosas espirituales. Pero también es una señal para el ángel de la iglesia, que es el pastor, señal de obediencia. Se puede interpretar de las dos maneras. Por causa de los ángeles, que cubren y protegen la iglesia, están al servicio de Dios y los que van a ser herederos de la vida eterna. Y también se puede interpretar que habla del ángel de la iglesia, el pastor, que es una señal de obediencia para el ángel de la iglesia, de que esa manera esa persona está en el orden espiritual. Pero, amadas hermanas que están escuchando, y quiero hacer énfasis en esto, ¿sí? Y pidámosle a Dios que nos dé la interpretación, ¿sí? Por causa, de los tiempos que vivimos, tiempos muy difíciles, donde las personas de repente le aplican poco tiempo al escudriñar las Sagradas Escrituras y toman este tema tan profundo de una manera superficial. Entonces razonan naturalmente y no por el Espíritu de Dios. Entonces su entendimiento queda corto. Es necesario que las personas se aboquen al tema, no que lo miren de una manera superficial, para poder entender. En este tema de orden de autoridad, Dios, Cristo, varón, mujer, no hay machismo. No existe machismo en el cuerpo de Cristo. Es un orden espiritual. ¿Sí? Es para cómo acercarnos a Dios. En ese orden de autoridad. El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. ¿Sí? Y hay temas que los varones debemos de saber, que hay temas que nosotros no podemos tocar en el cuerpo de Cristo.
Tenemos que aceptar esto, varones que están escuchando, pastores o ministros, si hay alguien ministro escuchando acá. Hay temas que nosotros como hombres no podemos tocar. En el orden de autoridad. Y ahí aparecen lo que se llaman las ancianas. En el orden de autoridad siempre. Y todo esto le da salud al cuerpo de Cristo. Nos da una vida saludable. Y que no haya desaveniencia en el cuerpo. Que nadie se sienta más que otro. A nosotros los varones, Dios nos ordena que le demos honor a la mujer. El Evangelio le da honor a la mujer. La pone en alto, la honra. Eso hace el Evangelio. Y Dios nos manda a nosotros los varones que honremos a las mujeres. No existe machismo en esta enseñanza. Sería también un orden de la práctica del amor en el servicio a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos 25. A ver. A 7:15, ¿no, hermana? ¿Sí? Bueno, sí, está bien. Yo para hacer por el tema del receso. Sí, amén. Hasta el cuarto. Gracias, hermana. Muy bien. Digan, Dios es amor. Dios es amor. Ahí está. Amor. Sí. Dios es amor. Amén. Ya. Sí, hermana. Amén. A ver, hay una hermana preguntando algo. Marcela, ¿no? Hermana Marcela. No, Belén. Marcelo es mi esposo y quedó ahí el nombre, pero Belén es mi Marcelo, nombre. disculpe, Sí. Marcelo. Sí, hermana. Mi pregunta es con respecto a un hombre mayor, anciano, en los días de frío, ¿puede estar durante el culto, o sea, durante la palabra del Señor con una boina y retirarse para orar o no? La respuesta es no. Diría que en la iglesia haya calefacción. Y en el caso de que no haya calefacción y es calvo y una persona mayor. Mire, hermana Belén era, ¿no? Hermana Belén. Sí. Hay que considerar la situación. Hay que considerar, ¿sí? Pero si miramos al Señor, Él nos va a ayudar. Y no nos olvidemos que la reunión dura 1 hora, 1:30. Claro. Sí. Es algo corto también. Uno tiene que considerar. Si tengo que responder por la Biblia, la respuesta es no. Pero uno debe de considerar, ¿vio? Está, pastor, gracias. Amén. Vi que alguien quería preguntar algo. Amén, hermano. No, no era pregunta, sino era una observación de mi parte con respecto a la pregunta del hermano Kevin por causa de los ángeles. Sí. Bueno, yo puedo tener este pensamiento debido a que si todo está bajo sujeción, ¿no es cierto? O sea, el varón cabeza de la mujer, Cristo cabeza del varón y Dios cabeza de Cristo. Así también hay un orden en cuanto a los ángeles. Y todo esto en cuestión de estar sujeto a la presencia de Dios. También los ángeles es como que esperan de parte de nosotros los hombres y las mujeres que tengamos una señal de autoridad dentro de un ambiente espiritual, ¿no es cierto? Yo lo puedo observar por ese lado también. No sé qué opina usted, pastor. Mira, no
nos ayude Dios, ¿no? En este tema diríamos, de no agregar por ahí cosas que no entendemos, seguir ahondando que por ahí va a confundir más, Claro. diríamos, ¿no? La respuesta sería, por causa de los ángeles. Como dijimos, los ángeles son enviados para servicio de los que van a ser herederos de la vida eterna, y también se puede considerar una señal para el ángel de la iglesia, que es el pastor. Ver ese miembro del cuerpo de Cristo que anda en obediencia, que camina en obediencia. Amén, amén. Eso sería lo más sencillo. Amén. ¿Querés preguntar algo, hermano? Leonardo, ¿puede ser? Para Cristo, sí. Sí, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor. No, escuchando al hermano, también yo recordaba que me había enseñado esto, que así como en hebreo se pintan los dinteles con la sangre para que el ángel de la muerte vea eso como señal y pase de largo, que las mujeres al ponerse el velo, es una señal para los ángeles que están mostrando ella, como dijo el hermano, nivel espiritual de autoridad, ¿no? Como dijiste vos recién, el hombre se saca el sombrero, la mujer se pone su cubierta y demuestra su nivel espiritual de ¿cómo sería? A ver si me fue de la mente. De autoridad espiritual, ante el Señor siempre, ¿no? Es todo espiritual, no tiene nada que ver con que menos que el hombre, no. Esto hablando espiritualmente siempre. Sabiendo que en el reino de Dios es todo ordenado espiritualmente. Amén. Bueno, usted no quiere ahondar mucho, pero querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Sí, sí. Por eso es bueno. Es como una señal espiritual, nada. Bueno, eso que decís de la sangre en los dinteles, tiene que ver con... Yo a veces lo uso para el bautismo. No lo uso para tocar este tema de velo, de que el ángel pasa de largo, eso, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí lo uso para el bautismo. El que está bautizado en Cristo, Amén. el Cristo está revestido. No, yo digo como señal, es una señal divina, nada más. El Sí, es Señor una señal, pide una eso como una señal. señal. Es algo espiritual. Señal, nada más. Amén, Sí. amén, amén. El apóstol Pedro dice que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Y la sangre del nuevo pacto, bueno, es la sangre, ¿no? Que nos ha redimido, bueno, y la muerte no nos va a reclamar porque ya pasamos de muerte a vida por el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Es eso. Una cosita, Sí, pastor. Sí, Ana Cristina. O sea, cuando nosotros reconocemos y entendemos la autoridad, quién es Dios, o sea, quiénes somos primeramente nosotros, y cuando reconocemos la autoridad, que sabemos que estamos que la autoridad es nuestra, Dios es nuestra autoridad. Una vez me dijo mi esposo, me dijo Ricardo, dice, yo no tengo miedo, o sea, lo que pueda decir, lo que puedas hablar, pero sí, si me decís, me pongo mi mantilla y me voy a la pieza. Ahí me tengo que quedar calladito y no decir nada. Claro. Porque esa es, o sea, yo sé que él es, en la casa, él era mi autoridad, ¿no? Porque Dios era la autoridad de él. Pero él me dijo así, no me olvido más esa frase, no importa lo que vos digas, pero cuando vos me decís, me pongo mi mantilla y voy a la pieza, me quedo calladito y no digo más nada. Eso me quedó grabado, esa frase. Es la señal de la autoridad que nosotros reconocemos. Amén, amén. Bueno, Dios nos manda a nosotros los varones, ¿no? En este orden de autoridad, somos la cabeza, entendemos eso de parte de Dios, pero si no se interpreta, se lo pueden subir los humos a la cabeza. Amén. Una pregunta. Entonces, ¿quién está preguntando algo? Yo, Priscila. ¿Priscila? Sí. ¿El tamaño del velo importa? Digamos, hay algunas hermanas que dicen que
el velo que usamos nosotros no es velo. Dicen como que tiene que ser más largo, como una manta que te cubre todo, o algo así. La Biblia habla solamente de la cabeza. Debe de cubrir su cabeza. Es eso. A ver, hermanas, no quiero meterme en un temita y irme por las ramas y a confundir, ¿vio? Se debe de notar que es una mantilla y que cubre tu cabeza, no la nuca, no la nuca, porque algunas para disimular, como no les gusta usarlo, se lo esconden atrás de la nuca, como que lo ocultan, ¿sí? Como que no aceptan todavía, eso se nota, y no va en la nuca, va en la cabeza, ¿sí? Pero tratar de que se note que sea una mantilla. Pero el color no tiene nada que ver porque puede coordinar con el color de tu vestimenta, de tu ropa, o puede ser uniforme a tu ropa, no sería problema. Lo importante sería que se cubra de una manera reverente a Dios. Bueno, ya me pasé un minuto, ¿sí? Pero quiero cerrar con algo, ¿sí? Yo sé que esto le va a hacer bien a toda la vida matrimonial, ¿sí? Nosotros los hombres, cuando vamos a orar, lo que Dios mira es mi comportamiento hacia mi esposa. No porque sea la cabeza yo de mi esposa, se me va a ocurrir presentarme delante de Dios como sea. No es así tan fácil. Yo debo de tener armonía con mi esposa. Debo de tener paz con mi esposa en el trato. Que Dios me vea y la trata como una coheredera de la gracia de Dios, coheredera de la vida eterna. Y que es una hija de Dios también. Y está en las manos del Señor como lo estoy yo. Amén. Entonces yo cuando me acerco a Dios, yo tengo que tener libertad. No tengo que tener impedimento en mi oración. Y tiene que ver con el trato de mi esposa. Más allá de que soy la cabeza, pero Dios me exige eso a mí como hombre, que yo debo de estar en paz y en armonía con mi esposa, para que mi oración no tenga estorbo. Hacemos un alto y volvemos en 15 minutos. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo el orden de autoridad, ¿no es cierto? Y el velo, tan importante para la mujer cristiana y para el varón cristiano. Muy bien. Dice, para que sin impedimento nos podamos acercar a Dios. En este orden de autoridad, tanto el hombre como la mujer, guardando estos preceptos espirituales, se pueden acercar a Dios de una manera libre, ¿no? En santidad, en amor y en honor de parte de Dios. Esto, si uno guarda, diríamos, este orden espiritual, ¿qué es lo que sucede? Nos da la imagen de Cristo. Guardando este precepto, estos preceptos, estas ordenanzas bíblicas, que tienen que ver con la doctrina, nos acercamos de una manera a Dios espiritual, lo que se llamaría en espíritu y verdad. Entonces nos acercamos de una manera libre a la presencia del Espíritu de Dios, y este orden divino nos da la imagen de Cristo. Pastor, ¿no está compartiendo pantalla? No, ya no voy a compartir. Bueno. Si levante la manito así, ¿quién tiene Biblia en la mano? ¿Quién tiene Biblia en la mano? A ver ahí. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 5.
capítulo 5, del verso 21 al 33. Capítulo 5, verso 21 al 33. Voy a pedir en el amor del Señor que el hermano que lea o la hermana que lea, lo lea de una manera clara, que no se coma ninguna letrita y ninguna coma. A ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, levante la mano y diga, yo leo. A ver, un hermano, una hermana. Capítulo 5, verso 21 y 33, al 33 de Efesios. ¿Lo tiene, hermana Cristina, usted ahí? A ver, ¿lo puede leer? Amén. Capítulo 5, verso 21 y 33. Escuchemos todo lo que dice, ¿sí? Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hacemos Así- un alto ahí, perdón, hacemos un alto. Fíjate que este tema en Corintios 11 no lo habla. No, es diferente. Es diferente, pero lo que encontramos en Corintios es la palabra instrucciones. Y estas instrucciones del apóstol Pablo en el tema de acercarse a Dios están repartidas en las cartas del apóstol Pablo. Continúe leyendo, hermana Cristina, Amén. hasta el 33. Amén, pastor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Hasta el 33. 31. 33. Dice, grande es este misterio, mas yo digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. ¿Ven, hermanos, en el orden matrimonial, el orden de autoridad? Amén. Decime si ves machismo en lo que acabamos de leer. No vemos. Vemos un orden espiritual. Que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, Y habla de darle honor a la mujer. Y la mujer, en este caso, es como que no como que es la iglesia, como una iglesia, su porte, su conducta, como una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Sí? Vamos ahora a leer Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versos 18 y 19. Después de Efesios viene Filipenses,
Después viene Colosenses, capítulo 3, versos 18 y 19. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén, pastor. A ver. La palabra dice, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Amén. ¿Ves, por ejemplo, que no hay machismo? ¿Sí? Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Fíjate que habla del matrimonio, el orden. Y luego nos dice a nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Por qué dice que no seamos ásperos con ellas? Porque si somos ásperos, tenemos impedimento para acercarnos al Señor. No es tan fácil acercarse a Dios de una manera, diríamos, fácil. Se llama sacrificio vivo. También se le llama culto. La práctica del culto. No solamente cuando me congrego como iglesia, sino también cuando convivo con mi matrimonio y con mi familia en mi casa. Estoy rindiendo culto al Señor en mi vida diaria, en mi comportamiento, en mi manera de hablar, en mi vestimenta. Todo rinde culto a Dios. En lo que miro, en lo que escucho, en lo que toco, en mi trato con mi prójimo, ¿no? Y los varones dicen, a ver, los varones digan amén con la manito así. Gloria a Dios, amén. Ahora nos damos cuenta que no es tan simple y sencillo pararse atrás de un púlpito o pararse frente a la iglesia del Señor para ministrar la palabra. No es tan fácil. No es algo liviano. Hay que pagar un precio. Y esto entra en el orden de la autoridad. También. Son las instrucciones de Pablo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 de 1 de Pedro, verso 1 al 7. Fíjate, ahí aparece la palabra atavío o vestido. Como dijimos hoy, cuando el Evangelio llega, hace libre a la persona de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, y le da elección, la hace libre para elegir. Pero en esa libertad que tiene para elegir, lo que elige debe dar honra a Dios. Por eso dice con pudor y modestia. Capítulo 3 de 1 de Pedro, verso 1 al 7. A ver, Amén, lo leo, pastor. Amén, amén. Lo leo, lo tengo justo acá. Amén, amén. Sí, dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Qué importante, ¿no? Qué interesante.
tanto las obligaciones que tenemos como esposos y las hermanas como esposas, ¿sí? El hombre y la mujer en este orden de sujeción. Perdón, te das cuenta que no hay nada machismo, ¿sí? No hay machismo en esto, es un orden espiritual, santo, que agrada a Dios y honra al nombre de Jesucristo y a la palabra de Dios. A ver qué nos dice 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 al 15. A ver quién lo tiene. ¿Alguien lo encontró? 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 al 15. Amén, pastor, ¿se escucha? Sí, amén. En el nombre de Jesús, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Acá, si nosotros no entendemos el contexto de esto, quedamos mal también, porque dice la mujer está en silencio. No permite a la mujer enseñar. Pero dice la palabra de Dios que las ancianas enseñen. Parece como que se contradice, ¿no? Pero no hay contradicción. En el orden divino de sujeción, que se hace todo en armonía del Espíritu de Dios, hay un área donde la mujer sí puede. Primeramente tiene que tener un cierto requisito, ¿sí? Que la habilite, que tenga la aprobación del mismo Espíritu de Dios por su conducta, por su porte, ¿sí? Por su testimonio, se la pueda usar como una anciana para tocar temas espirituales que el hombre por ahí no puede tocar. Es un tema de interpretación. Pero fíjate que habla del trato del hombre y la mujer. El Evangelio de Jesucristo honra a todos, la familia, al hombre, a la mujer, lo dignifica. Solamente el Evangelio de Jesucristo le da honra al ser humano. Ubica las cosas en su lugar, del punto de vista de Dios, con la mente de Cristo, con la mente de la palabra de Dios. Si se guarda ese orden, sin impedimento lo podemos acercar a Dios. Hoy tenemos muchas hermanas en Cristo, profesoras del Instituto Bíblico. Sin ir más lejos, tenemos nuestra hermana Ana de Anaya, como directora del Instituto Bíblico Apostólico, en el Distrito Sur. Y hay muchas profesoras en el instituto enseñando, tanto en el oeste como acá como en el sur, y hermanas que son muy entendidas en la doctrina apostólica, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanas, que se están preparando en el Instituto Bíblico, también Dios en un futuro la va a estar usando también para traer enseñanza al pueblo de Dios.
siempre guardando un orden, ¿no? Bueno, para finalizar, capítulo 4 de Primera de Tesalonicense. Después, antes de Timoteo, está Primera de Tesalonicense, capítulo 4, y vamos a finalizar acá, con la ayuda del Señor. El título dice La vida que agrada a Dios. Fíjate que son instrucciones del apóstol Pablo para el varón y para la mujer. ¿Sí? Y Pedro, tanto como Pedro como Pablo, habla del atavío, del vestido. ¿Sí? El Evangelio, hermanas, por ejemplo, hermana, te doy un punto de vista que vos busques información hoy actualmente en el siglo XX, cómo están sufriendo las mujeres que viven en tierras bíblicas, ¿sí? Con el tema del velo. Cuando vos mires eso, vas a sentir un dolor, ¿sí? De cómo las mujeres son maltratadas, humilladas por los hombres. Cuando el Evangelio llegó, hizo libre a la mujer de las culturas y las costumbres. Las hizo libre, tanto al hombre como a la mujer. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando se le llamaba Saulo, cuando era Saulo, él da testimonio de que él era celoso de las tradiciones y las costumbres de los ancianos. Y con ese pensamiento aprobaba la muerte de los cristianos que él perseguía, siendo más celoso de las tradiciones y las costumbres. Y eso existe hasta el día de hoy. Entonces el Evangelio te hizo libre para que vos elijas. Pero en esa elección, lo que elijas le tiene que dar honra y gloria y honor al nombre de Jesucristo, a la palabra de Dios. No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. A ver qué dice Primera Tesalonicense, capítulo 4, del verso 2 al 12. Padre Cristo, pastor. Amén. Acá aparece la palabra instrucciones, fíjate, ¿sí? Sí, hermana, ¿quién lee? La hermana Graciela Benedetti. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Está medio borrado. Y también. Tú y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y no que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Amén. Por eso habla de la vida que agrada a Dios, ¿no? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y habla de el trato, ¿no? De cómo debe tratar el hombre a su mujer, ¿no? Fíjate que guarda todo un orden de autoridad, ¿no? Dios, Cristo, varón, mujer. No solamente el tema de que el hombre se debe de descubrir, la mujer debe de cubrirse,
en el orden de Dios, para cuando se va a acercar a Dios, sino que también tiene que ver con el trato. El trato, el comportamiento, la conducta, la vestimenta, tanto del hombre como de la mujer. El Evangelio, repito de nuevo, hago énfasis en esto, el Evangelio nos hizo libre de las culturas y tradiciones, ¿sí? Y nos da libertad de elección. Y en esa elección podemos elegir nosotros, y Dios nos guía a que podamos elegir de una manera espiritual, de cómo honrar a Dios. Muy bien. El tema que sigue para la próxima clase es el tema de la santidad. La práctica de la santidad. Y justo esto, porque está hablando de santificación, ¿no? La vida que agrada a Dios tiene que ver con la santidad. Todo lo que la iglesia practica tiene que ver con la santidad, ¿no? La santidad de Dios, la práctica. Ese es el tema que viene en la próxima clase. ¿Sí? El tema, Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. Los adornos, que los adornos no sean lo externo, sino el interno. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. La iglesia marca una diferencia. Sonríe, Jesús te ama. Si ves a alguien al lado tuyo, miralo y sonríele. Decirle, Jesús te ama. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. Muy bien. Le damos la gloria a Dios por este tiempo. Miren, hermanos, es probable que a mí después me tiren la oreja si yo toco temas que no están en el libro. Esto que ustedes escucharon acá es como un agregado mío. ¿Sí? Que bueno, uno a ir investigando tiene que ver con todo una estructura en la vida matrimonial, en la vida familiar. El tema de la vestimenta, el velo o el atavío, ¿no? De las mujeres, abarca todo. Y quiero cerrar con algo, hermanos, porque justo el tema que viene, es el tema de la santidad. El tema de la santidad. Tema muy importante, importantísimo para nosotros, pero, por ejemplo, una de las prácticas de la santidad es no juzgar. ¿Sí? Una de las prácticas es no juzgar. Por ejemplo. Otra práctica de la santidad, por ejemplo, es no ofender en palabra. Hay muchas maneras de practicar la santidad. Pero quiero hablar, ya que hablamos, porque después el tema de la santidad abarca un tema que se llama noviazgo. Solamente lo voy a hablar en unos minutitos y nada más. Noviazgo. Diga conmigo noviazgo. Bueno, yo no los escucho porque tienen los micrófonos cerrados, por supuesto, ¿no? Pero, Noviazgo. 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 Miren, hubo un tiempo, cuando yo me bauticé en el nombre de Jesucristo, por la gracia de Dios, allá en el año 86, había una práctica de la santidad. Y se fue, diríamos, por ahí no es un tema tan puntual de doctrina, pero si uno usa el sentido común, se puede dar cuenta que es algo bueno.
Saben que cuando algún joven se ponía de novio en la iglesia, o una doncella se ponía de novio en la iglesia, en la práctica de la santidad, fíjate que los padres, las familias se congregaban todos. No eran personas que no se conocían. Eran hermanos en Cristo que todos se congregaban. O sea, y estos chicos crecieron juntos en la iglesia. No eran desconocidos, se conocían. Crecieron juntos en la iglesia. De los cuales muchos hoy son matrimonio el día de hoy. Te pongo un ejemplo, César Salazar. Te pongo un ejemplo. Matrimonio Nava. Y muchos más, muchos más. ¿Sí? Que se quedaron en la iglesia juntos de chiquitos, de chicos, crecieron juntos. Cuando llegaba ese tiempo de querer estar de novios en la iglesia, entraba mucho, se ponía en riesgo el testimonio de la familia. Algo que por ahí no se tiene muy en cuenta hoy. Los chicos por ahí no tienen muy en cuenta hoy. ¿No? Una equivocación podía dar un mal testimonio a la familia. De ahí lo que la Biblia dice, que los hijos no estén acusados de disolución, por ejemplo. Entonces el noviazgo se presentaba en la iglesia, estando los consuegros, y se anunciaba en la iglesia que comenzaba un noviazgo. Tanto el matrimonio pastoral, con alguien que se designaba, un consejero de jóvenes y consejera de jóvenes, eran los acompañantes del matrimonio, del noviazgo, futuro matrimonio. Y se los protegía. Se le hacía un seguimiento. Se los protegía. ¿Sí? A manera de ayudarlo. Y también algo que se hacía en esos tiempos, no es obligación citarlo a toda la iglesia. Yo considero que no es necesario que sea un domingo frente a toda la iglesia. ¿No? Puede haber gente exclusiva, los familiares, el pastor, y se ora por ellos. Y se labra un acta por ellos. Y se hace una consejería, una protección, un seguimiento. Pero si eso después no funciona, también se anuncia de que están libres. Y eso se practicaba antes en el orden de la santidad, a manera de cuidarlos. Y cuando llegaban al altar, llegaban bien. Pero eso en el tiempo se fue debilitando y se dejó de practicar. No está bien que haya novios y que nadie sepa, ni siquiera los padres, ni siquiera el pastor, ni siquiera la iglesia. Y el testimonio, pero eso se practicaba antes en la práctica de la santidad, a manera de guardar a esa futura familia y guardar el testimonio de esos jóvenes y de esa familia. Y nadie lo miraba mal, lo miraba como algo bueno en el orden de la práctica de la santidad. Cuidar el testimonio también de la iglesia local. Es un trabajito. Así que bueno, en la clase que viene se va a hablar sobre la santidad, la práctica de la santidad. Muy bien. Este tema se va a tocar la clase que viene. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Una sola? ¿Y cerramos? Bueno, muy bien.
Dios lo bendiga mucho. Me gustó mucho Padre Cristo, hermano. Amén. Pastor, Sí, hermana. me gustó mucho lo que usted dijo recién al comienzo, hace un ratito, que era como la santidad no lastima, era como que ayuda y acepta a todos, y era como que por palabra no lastima. Exactamente. O sea, la doctrina no le hace mal, nos hace bien, nos ayuda a tener el carácter de Cristo, diríamos. A ver, ¿alguien más quería preguntar algo? Padre Cristo, sí, yo tenía una pregunta con respecto al tema anterior de la cubierta. Sí. Sí, hermana Natalia, sí. La mujer, si la mujer no se cubre el cabello, si no usa cubierta, sus oraciones no llegan a Dios, o sea, Dios no la escucha. La respuesta es sí, te va a escuchar, pero a la vez te va a aconsejar que lo hagas. Por eso, repetimos, no hay que mirarlo de un punto de vista machista. Pedile a Dios que te revele el misterio. ¿Sí? O sea, no cerrarse. Ahora, cuando vos ores esta noche, si tenés alguna duda, acudí a la cabeza de la iglesia, que es Cristo la cabeza de la iglesia, y Él te puede revelar ese misterio. Y no cerrarse. Vivir de una manera humilde, sencilla. Señor, esto me pasa, esto no entiendo. ¿Podría usted revelarme? ¿Podría usted mostrarme? Dame el entendimiento conforme a esto que se está hablando. Bueno, mirá, está pasando algo, se me va a apagar la computadora, porque se me está por terminar mi batería. Así que la próxima continuamos, si quiere hacer una pregunta más. Lo hacemos para la próxima. Gracias, pastor. Dios te bendiga, hermana Natalia. Amén. Bueno, cerramos con una oración. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos por esta palabra del día de hoy. La paz de Cristo gobierna nuestros corazones. Que tu mano bendiga a todas las familias, a todos los hermanos, a todos los alumnos y todas las autoridades que nos presiden también. Te damos gracias por estar con nosotros y sobre todo tu pueblo sea tu bendición para gloria de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. En el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a mi nieto Ramiro, que me está mirando. Amén, hermano. Dios los bendiga. Dios bendiga, hermano pastor. Dios los bendiga a a ver, todos. Dios te bendiga. Padre Cristo.